Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema permanencia y cambio en la historia. Acabamos de hacer nosotros un ejercicio muy interesante donde ustedes identificaron 10 cosas diferentes que hayan permanecido en la historia de la sociedad mexicana desde hace mucho tiempo, y la otra fue hacer una lista de otras 10 cosas, pero a diferencia de que han cambiado, que son nuevas, ¿sí? Y pudieron ser ideas, objetos, tradiciones, etcétera, ¿sí? Ustedes mencionaron, por ejemplo, en la permanencia, eh, enlistaron ahí incluso hasta animales, ¿verdad? Los ajolotes, las chinampas, el alimento como la calabaza, el frijol, el maíz, el chile, algunos instrumentos en la cocina como el metate y el molcajete, ¿verdad? Pero hubo otras cosas que cambiaron a lo largo de la historia de nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos en la lectura, ¿sí?, que una mujer no tenía derecho a ir a la universidad, por lo que Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que disfrazarse de hombre para lograrlo, ¿sí? Nadine y Nicole, sus compañeras, mencionaron también otros cambios como en arquitectura, algunos de ustedes más, Claudio entre ellos, Carlos, Oscar, mencionaron la educación, la arquitectura, la economía. Amelia mencionó también arquitectura, economía, cambios políticos, ¿verdad? Ya no nos gobierna un Tlatoani, ahora es un presidente, un modelo democrático que a lo largo de 200 años se ha ido mejorando. Muy bien. Para explicar este tema tenemos una breve historia de México, ¿sí? A lo largo de milenios, los diferentes grupos humanos que han vivido en México han experimentado grandes transformaciones sociales y económicas y guerras. También han alcanzado acuerdos o adoptado innovaciones que mejoraron su vida. El cambio es la constante de la historia de nuestro país, igual que de cualquier otra sociedad en el mundo. Y ustedes se han dedicado a estudiarlo durante los últimos 2 años en esta educación secundaria. Ahora bien, la historia de los mexicanos, aunque no del país llamado México, porque hay una diferencia, los primeros habitantes que llegaron a ese territorio, ¿sí?, se inició con la llegada de los primeros pobladores a nuestro territorio hace más de 10,000 años. Y con el surgimiento de la civilización mesoamericana, aproximadamente 5,000 años. Estamos refiriéndonos a los olmecas. Vamos a darle clic a la primera presentación. Aquí tenemos la primera cultura en México. Es considerada la cultura madre. Desarrolló un calendario de 260 días, inventó el juego de pelota y comenzó a domesticar el maíz como alimento principal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Conforme va avanzando la historia, van surgiendo otro tipo de culturas. Es el caso de los mayas, que habitaron en la península de Yucatán, ¿sí?, que fueron grandes astrónomos, tuvieron un sistema de escritura, ¿sí?, un sistema matemático, desarrollaron la escritura, y por alguna razón que los arqueólogos aún no descifran, abandonaron sus ciudades más grandes. La teoría es que fue debido a una sequía. Y por último, la última cultura importante en Mesoamérica pues fueron los aztecas y los mexicas, ¿sí? Ahora, como vieron ustedes en segundo grado de secundaria, esta fue una transformación drástica, ¿sí?, que se llevó a cabo por la conquista española en 1521. Y bueno, aquí tenemos algunos inventos o algunos avances de esta cultura mexica que sus compañeros mencionaron en la lista de las 10 cosas que siguen permaneciendo. Y, por ejemplo, la chinampa, la agricultura, ¿sí? Algunos mencionaron también la lengua, se sigue hablando la lengua indígena de los mexicas. Ahora bien, la adopción de los elementos de la civilización occidental a partir de la conquista, ¿sí?, han logrado que casi desaparezcan aspectos claves, ¿sí?, que desarrollaron, que desaparezcan aspectos claves de las antiguas tradiciones mesoamericanas, como la religión y la organización política, que es lo que comentábamos, ¿sí? Algunos de ustedes mencionaron en la lista de cambios lo que es la tradición del Día de Muertos. Obviamente con la conquista hubo una serie de cambios en este sentido, pues fue lo que cambió la religión, ¿verdad? Pero sin embargo aún persisten diversos elementos en las vidas de las comunidades campesinas de origen indígena, como la práctica de la agricultura,
las celebraciones, lo que ya mencionaban sus compañeros acerca de la lengua, etcétera. Ahora, fíjense bien, historiadores y pensadores como Lucas Alamán del siglo XIX y José Vasconcelos en el siglo XX sostenían que la mayor transformación en la historia de México fue la conquista española del siglo XVI. Este evento permitió que llegara a estas tierras la cultura occidental, heredada de las culturas clásicas del Mediterráneo y de la tradición cristiana. Así, México fue incorporado a la historia occidental. La conquista produjo la cristianización y occidentalización de la población mexicana, incluyendo a pueblos indígenas y a personas de origen africano, que fueron traídas como esclavos a nuestro país. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos entonces este periodo de nuestra historia, nuestro país, México, ¿sí? Que llegaron a las costas de Yucatán y Tabasco los primeros españoles, Hernán Cortés. Los protagonistas fue Moctezuma, Malinche, que ayuda a Cortés, Cuauhtémoc, los indígenas que son esclavizados por los españoles, y algunas ciudades coloniales fueron construidas hoy. Así nacen los mestizos, sino que nos está explicando nuestra lectura. ¿Sí? Ahora, un aspecto central de esa transformación, según Vasconcelos, fue el mestizaje entre los indígenas y las personas de origen europeo, pero no nada más fue una mezcla racial, también fue una mezcla cultural, como lo hemos visto. Suspendo y nos conectamos de nuevo, por favor.